el Salmo, Proverbios, algo así, dice, ay Señor, mi Dios eterno, dice que el temor de Jehová es la sabiduría. Es decir, que uno tiene que tener temor, pero entrar en la sabiduría de Dios. Pero no es un temor de cobardía, no es un temor de temorización, no, es un temor de reverencia hacia los estatutos, hacia su palabra y ante su presencia y hacia la activación del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y dice aquí, cómo David lograba hacer agradar a Dios. Porque David, aunque fue confrontado muchísimas veces, tuvo su ejército, tuvo sus siervos, sus seguidores, pero David tenía un corazón agradecido a Dios. Saúl tenía un corazón endurecido a Dios. Saúl, a pesar que el pueblo lo había elegido, Saúl se le endureció el corazón, se le endureció sus pensamientos. Aún se fue para la pitonisa y aún hizo cosas que a Dios le desagradó eso. Aún fue tanto el confrontamiento que Dios vio en que Saúl desobedecía. Fue cuando Dios le dijo a Saúl que matase aún los niños, aún el ganado, y que matase todo, porque ellos se habían puesto en contra del pueblo cuando el pueblo salía de la tierra de Egipto. Y Saúl dijo, pero ¿acaso yo tendré que matar y degollar aún lo bueno, el cordero, los niños y todas esas cosas? Dios había visto que Saúl podía lograr hacer, pero desactivó el mensaje, desactivó la ordenanza, desactivó lo dicho de Dios cuando comenzó a ver él dice la misma palabra que él mató lo vil, lo menospreciado, lo mató, pero agarró todo lo que él pensó hacer agradable a sus ojos. Y dice que Samuel, cuando llegó a su casa, hacia la recámara, fue Dios a insultar y a exhortar a Saúl, porque Saúl había desobedecido a Dios. Cuando tenía que matar a Agag, rey de Amalek, él dijo, no, vente conmigo. Cuando venga Saúl, le voy a decir, mira quién traje yo para acá. Mira el que traje yo para acá, rey de Amalek, acá. Y Saúl dijo, wow, pero ¿qué es esto? ¿Qué trajiste tú para acá? ¿Qué bullarango es este? ¿Qué es lo que yo oigo? Lo que él oía era el alboroto que él había traído de aquel lugar donde ya Dios había deshonrado, ya Dios lo había desechado, y él se trajo la anatema de aquel lugar para hacer creer que a Dios le había agradado traer el rey. Lo que hizo fue desactivar el plan de Dios para él, porque trajo fue la anatema. Cuando Dios te dice derriba, cuando Dios te dice no, es cuando usted tiene que decir, tengo que derribar, tengo que decirle no. Porque si tú no derribas y si tú no actúas como ya Dios te dijo que tienes que actuar, vas a traer maldición para tu vida, traerá maldición para tu ministerio y para todo tendrás. Gloria a Dios. Por desobediente. Y dice que se trajo al rey. Y viene Samuel y agarró una espada, se envainó, así dice la misma Biblia, y le cortó la cabeza. ¿A quién se la cortó? ¿A quién se la cortó? Al rey. Le cortó la cabeza al rey. Y cuando le cortó la cabeza al rey, dice que el Espíritu de Dios cayó sobre Samuel y comenzó a darle órdenes. Y le dice a Samuel, Samuel, ahora tendrás que ir a Isaí, y ahora te doy una orden: llena tu cuerno de aceite, porque ya yo he elegido el próximo rey de Israel. Es decir, que cuando nosotros obedecemos a Dios, el Señor te unge para que usted pueda alcanzar lo que otros no pudieron alcanzar por desobedientes. Y David comenzó a buscar de qué forma tener agradecimiento hacia Dios. Y dice, y el rey dijo a Sibá: he aquí todo lo que pertenece a Mefiboset es
tuyo. Y Sibá dijo: me inclino que haya yo gracia ante tus ojos, oh rey mi señor. Sibá sabía comprender cómo y de qué forma había David honrado a Dios. ¿Qué hizo David? David quiso agradecer a Mefiboset, aunque él estaba lisiado de sus pies. Él quiso honrarlo, diciéndole: a la mesa del rey estarás tú, comerás conmigo. Pero con todo eso, David se confrontó con gente que tuvieron limitaciones para que él no pudiera avanzar. Y dice Samuel, 2 Samuel 16:6, dice: tiraron piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientemente, y de su derecha y de su izquierda. Es decir, aunque le lanzaran piedra a estos siervos, ellos se mantenían firmes. Aunque te tiren piedra, aunque te critiquen, aunque te saquen, usted tiene que mantenerse firme. Usted tiene que saber entender que el propósito y el llamado es Dios. Es Dios, es Dios, es Dios. No es el hombre, no es el hombre, es Dios. Para con usted la responsabilidad, el servicio es de Dios, es para Dios, es para Dios. Amén. Es para Dios. Amén. 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 Las limitaciones del hombre. Dice también la palabra del Señor. Dice que hubo un muchacho. Dice, pero un muchacho, 2 Samuel 17:18. Dice, pero un muchacho lo vio y avisó a Absalón. Así que los dos salieron rápidamente y fueron a la casa de un hombre en Bahurí, que tenía un pozo en su patio, al cual descendieron. Note usted que salieron unos muchachos, ¿verdad? Unos muchachos los vio y avisaron a Absalón. ¿Qué muchacho sería ese que salió a hablarle a Absalón? Este muchacho se ve aquí. Después que el rey envió a llamar a Simei y le dijo, Simei, y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén, vive ahí y no salgas de allí a ninguna parte, pero el día que salga y pase del torrente Cobre, por cierto que si duda morirás, tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Entonces Simei dijo al rey: palabra es buena. ¿Cómo ha sido el rey mi señor? Así lo haré mi siervo. Y vivió Simei en Jerusalén muchos días. ¿Tú sabes cómo y de qué forma estaba Simei ahí? Simei estaba en la organización de Saúl. Simei, él estaba apoyando la sinvergüenzura de Saúl. Simei estaba buscando hacer que el reinado que Dios le había depositado a David no se cumpliese. Simei estaba en medio de un pueblo. Simei estaba haciendo de la suya. ¿Qué estaba haciendo Simei?
Simei, aunque David le agradeció ver que él pudiese estar en Jerusalén, donde estaba el rey, aunque David le dio la orden que Simei estuviese ahí con ellos, Simei en su corazón maldecía a David. En su interior, en su intimidad, maldecía a David. Por el día que la sangre, y eso fue lo que David le había declarado a Simei. Pero dice, pero aconteció que después de 13 años, 2 de los siervos de Simei huyeron a donde Aquí, hijo de Maacá, rey de Agag. Le avisaron a Simei: tu siervo está en Gad. Simei se levantó ensillaron sus asnos y fueron a Gad y ver a aquel para buscar a su siervo. Fue pues Simei y trajo a su siervo de aviso y vuelto. Aleluya. Entonces el rey envió a llamar a Simei y él dijo: no te hice jurar, note bien, amado, no te hice jurar por el Señor que te orviste seriamente el día en que salga y vayas a cualquier parte, te por seguro que ciertamente morirías. Y tú me dijiste: la palabra que he oído es buena. ¿Qué hizo Simei? Simei desobedeció la palabra del rey. ¿Qué hizo Saúl? Saúl desobedeció la palabra del rey. ¿Y quién era el rey? Jehová de los ejércitos. Que hizo aquellos personajes desobedecieron la palabra de la autoridad que Dios había colocado en ellos. Simei estaba en ellos, pero a él no le interesaba estar con el pueblo. Están aquí, iglesia. Ellos no le interesaban tener en cuenta aquel que Dios había constituido como pastor, como un rey, como lo que Dios había colocado en cualquier persona que en la tierra, porque Dios coloca autoridades. ¿Por qué entonces no guardaste el juramento del Señor? Dice David a Simei, y el mandamiento que te impuse. Porque hay cosas que Dios impone a uno. No es que son Dios, no, pero no es el hombre. El hombre pone disposiciones, pero Dios coloca actuaciones que tú y yo debemos de estar obedeciendo. Las limitaciones del hombre. El hombre se encuentra confrontado cuando se encuentra que está siendo limitado, que no puede avanzar. Simei lograba, aunque Simei estaba dentro de aquel pueblo. Simei estaba en Jerusalén, donde estaba David. David había perdonado a Simei para que él pudiese estar en Jerusalén, pero David le dio una ordenanza que no pudiera salir de Jerusalén, porque el día que él llegase a salir de Jerusalén moriría. Y que dijo Simei: salieron 2 jóvenes siervos de Simei, hablaron a Simei, y Simei se alegró, ensilló el asno, el caballo, y salió fuera de Jerusalén. Pero después fue oída, ¿a dónde? ¿A quién? ¿Quién lo oyó? David lo oyó. David lo oyó. Es decir, que hay un territorio que usted y yo no podemos salirnos, porque el día que nosotros nos salgamos del territorio que Dios nos dijo que no salgásemos, ese día Dios va a escuchar que Dios nos había advertido que no saliésemos de este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué? Porque hay lugares que Dios nos tiene totalmente aislados para resguardarnos. Amén. Pero a veces nosotros como que deseamos irnos mucho más allá cuando ya Dios te colocó la limitación
de que no pudieses avanzar, pero es por Dios, para resguardarte. Sí, amén. Es para resguardarte. Sí. Entonces, ¿por qué entonces no guardaste el juramento del Señor y del mandamiento que te impuse? Dijo entonces el rey a Simei: tú sabes todo el mal que hiciste a mi padre, a mi padre David, y tú reconociste en tu corazón. El Señor pues hará recaer tu maldad sobre tu propia cabeza. Pero el rey Salomón será bendito en el trono de David, será firme delante del Señor para siempre. Entonces el rey mandó a Beanaí, hijo de Joai, y este salió y atacó a Simei y lo mató. Así fue confrontado el reino en las manos de Salomón. Es decir, que Simei lo mataron por haber desobedecido la ordenanza del Señor. Pero si usted y yo nos vamos al libro de los Jueces, dice Dios que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en el Manané, el campamento de Dan, entre Soré y Estaúl. Gloria al Señor por esa palabra. ¿Qué quiere decir, amados? Que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse. ¿En dónde? En estos territorios donde le plació Dios de que su Espíritu Santo estuviese en esos lugares. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En territoriales. Es decir, que el Espíritu de Dios estaba ¿en dónde? Estaban en lugares donde en las mismas naciones están resguardándolo, porque son territorios de países hermanos. Quiere decir que en estos lugares que muestra la palabra de Dios eran, ¿cómo se llaman esto? Que están en los países. Frontera. Eran unas fronteras. Y el Espíritu Santo de Dios se paseaba sobre esas fronteras. Pero ¿quiénes estaban cerca de esas fronteras? Estaba Manoah. Manoah estaba en esas fronteras. ¿Y quién más estaba en esa frontera? Estaba la esposa de Manoah. Y dice que la esposa de Manoah estaba arrancando espigas. Todo el tiempo estaba haciendo su trabajo. Pero ella declaró creer que ningún otro día podía haber una manifestación de Dios para su vida. Ella también creyó tener limitaciones, porque ella pensó creer que jamás y nunca iba a dar a luz. ¿Están aquí? Ella tuvo una limitación. ¿Y cuál era la limitación? De creer que ella jamás y nunca iba a dar a luz. Pero de repente la manifestación de Dios, como dice, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse. ¿En quién? En esos territorios, en esas atmósferas. Estaba una familia que deseaba tener un hijo, pero ellos se fueron confrontados con una limitación por la mujer y el hombre. El hombre le creyó creer que jamás y nunca iba a tener un hijo. Pero se le manifestó ¿quién? El Espíritu de Dios, y entró y percibió y soltó una palabra y le dijo a la mujer de Manoah: concebirás y darás a luz un hijo. Amén. Y la mujer se sorprendió en creer en esa palabra, porque ella se fue confrontada. Porque ella había sido confrontada de ver que ella se sentía estéril. Pero para Dios no tiene que haber esterilidades. Dice que fue tanto la prisa que tuvo esa mujer que se llegó hacia donde estaba su esposo, su marido, y le actuó y le dijo: me apareció un ángel de Jehová.
aparece un ángel. Y Manoah le sobrevino dudas en creer que lo dicho de su misma esposa podía ser cierto.